Anoche soñé con mi abuela. Encontré esta foto en una caja de mi mamá. Anoche soñé con mi abuela. Me quedé pensando en ella toda la noche. ¿Será porque encontré esta foto en una caja de mi mamá? ¿Será porque en este momento me siento tan sola? Me quedé pensando en aquella casa, que más que un recuerdo es la sensación que tengo al recordarla. El olor a sus calles, el olor a ella. Son pocos los buenos recuerdos que conservo aún. Mi abuela nació en Ciudad Nezahualcóyotl, por aquel lugar al que le llamaban Cine Lago, aunque ahí pues realmente ya no existía ningún cine. De eso me enteré poco tiempo después de vivir ahí, pues prácticamente para todo ponían como referencia aquel lugar. Y un día perdida me percaté de que en aquel lugar no había absolutamente ningún cine, sino una iglesia cristiana abandonada. Viví 5 años en las calles que la vieron crecer a ella, y entonces recordé las visitas a su casa cuando era niña. A ella la recuerdo todo el tiempo corriendo, desde muy temprano, con la cara siempre limpia, sin una gota de maquillaje, con las mejillas pegajosas oliendo a pomada de la campana. En varias ocasiones le decían que mis piernas se parecían mucho a las de ella. Tal vez por eso nunca me gustaron mis piernas, porque me hacían recordarla tanto a ella. Cada mañana una camioneta llegaba a la puerta de su casa y dejaba costales de calcetines para armar. Recuerdo que a ella le pagaban en centavos cada docena de calcetines que lograba armar. Se sentaba en su banco de madera y comenzaba a contarme aquella historia de su casa, que con orgullo habían construido en medio de la nada. Era una gran locura construir una casa en donde no había absolutamente nada. Literal, no había ni siquiera un árbol. Nesa era un gran lago interminable donde algunos valientes orillados por la pobreza lograron construir unas cuantas casas, con palos y láminas. Y más valía no pensar en el día en que lloviera, porque aquello terminaba siendo un lodazal para puercos. Al menos eso ella decía. Me platicaba de cómo surgió la luz en aquel lugar, apoyándose entre los pocos vecinos que habitaban y colocando un palo de madera de casa en casa que simulaba un poste y un cable que salían a comprar desde lo lejos para poderse colgar. Así fue como surgió la luz en Nezahualcóyotl. Por supuesto había que estar pendientes, porque muchas de las ocasiones uno amanecía sin palo o sin cable, y entonces debías empezar de nuevo. Me platicó del gran cariño que le tenían a esa casa, la cual había sido heredada a su madre, y que conservaba una gran historia por el lugar y la forma en el que había sido construida. Mi abuela era una mujer muy seria, muy sola. No recuerdo verla sonreír nunca. Muchas veces la escuchaba llorar a través de un domo que conectaba su recámara a la mía. No sé, a veces imaginaba que lloraba por algún amor. Otras veces pensaba que simplemente había algo que la atormentaba o no la dejaba vivir. En la colonia donde yo vivía había vida desde muy temprano. Mariachis instalados que parecían no dormir en la glorieta del Cine Lago, en donde había una escultura de Nezahualcóyotl, que con el paso del tiempo se convirtió en la escultura del coyote, dejando atrás pues aquel recuerdo de aquellas salas cinematográficas que alguna vez existieron. Recuerdo en aquella glorieta ver mariachis correr detrás de un auto que fingía que los iba a contratar, mientras el viento hacía volar mi cabellera larga y joven a través de una ventana de aquel chimeco que me llevaba hasta mi casa. De aquellos tiempos recuerdo los mercados, sus olores, la pintura, el olor a fruta fresca que anunciaba que la Navidad ya estaba a la puerta de la esquina. Aquellos videocentros instalados en toda la colonia que con el paso del tiempo solo quedaron en la memoria. En aquella casa vi muchas veces a mi padre golpear a mi madre. En aquella colonia, a un costado de donde alguna vez existió el videocentro, un sujeto me golpeó y por primera vez escuché la palabra "te voy a violar" de los labios de un hombre. En aquella colonia conocí a mi mejor amiga. En el Pulpo, en aquel lugar que hoy es un parque acuático, di por primera vez un beso. En aquella casa, en aquella colonia, murió mi abuela,
con todas sus historias. Pero en esa casa siempre vivirán sus recuerdos como parte de mi historia.